es el costo de vida real en Brasil? Esta es una pregunta que me hacen muchísimo en los comentarios, también por mensaje, y quiero resumirlo todo en este video. ¿Cuánto sale el alquiler? ¿Cuánto sale la comida? ¿Cuánto sale el transporte? Absolutamente todo, para que vos, que sos curioso o querés venir a Brasil a vivir, tengas una idea y veas si es lo que esperabas o no. Entonces, quédate en este video para saber cuál es el costo de vida en Brasil en 2025. Antes de empezar el video, quiero decirte que si te gusta Brasil, si te trae la cultura carioca, Río de Janeiro, y querés ver a alguien de afuera viviendo acá, una experiencia cotidiana, seguime en el canal que voy a subir muchísimo más videos sobre este tema. También hay un montón en el canal, así que date una vuelta por ahí. Bueno, como ustedes ya saben, yo soy uruguayo y vine por un intercambio universitario a Brasil. Me gustó tanto que me quedé, pero no vine a Río de Janeiro. Yo vine a Minas Gerais, que es otro estado con otras costumbres, otras tradiciones totalmente diferentes a lo que se conoce sobre la cultura carioca y la alegría, que eso es más de Río de Janeiro. Quiero que tengan esto claro porque varían los precios de estado en estado, si estás en la capital, si estás en el interior, como pasa en cualquier país. Así que yo voy a darte mi experiencia tanto en Minas Gerais como en Río de Janeiro y también con un panorama general de lo que pasa en Brasil. Antes de entrar de lleno en los costos, quiero decirte que si estás pensando en venir a vivir a Brasil, veas todas las diferentes culturas y tradiciones que hay. Brasil es un país enorme, enorme, y muchos piensan con venir a Río de Janeiro o San Pablo o Florianópolis. Son como los únicos lugares que existen en Brasil. La verdad que no. Hay muchísimas culturas, muchísimas ciudades que tienen un montón de cosas para ofrecer. Si te gusta la playa, si te gusta el campo, si te gusta la tranquilidad, si te gusta el ruido, si te gusta la ciudad, si te gustan las montañas, el lago, hay de todo en Brasil. Es un país muy, muy rico. Así que primero elegí bien el lugar y después fíjate todo lo demás. Cómo es el tema de los trámites, cómo es el tema de las casas. Y bueno, ahí vas a empezar a construir con una base más sólida. Otra cosa que quiero advertirte es que voy a decirte los precios de los alquileres, ¿bien? Pero acá hay, bueno, un tema bastante complicado para los extranjeros alquilar acá, ¿bien? A ver, todo depende de la zona, ¿bien? Si querés vivir en una zona céntrica donde pasa todo, a veces es complicado conseguir que un extranjero pueda alquilar aquí en Brasil. ¿Por qué? Porque primero que nada te piden el CPF, que es el número de persona física, o si no, también te piden la residencia de Brasil. Por lo tanto, si no tenés estos dos documentos, se te va a hacer un poco más complicado. ¿Por qué? Porque también vas a tener que pagar depósito, vas a tener que pagar un montón de cosas para poder establecerte ahí, tener una confianza de que vas a pagar por un año mínimo o un contrato de 2 años. Esto me pasó mucho y la verdad que es la causa principal por la que hace poco tiempo que pude alquilar, aún así estando hace años en Brasil. Cuando estaba allá en el periodo universitario en Minas Gerais fue fácil porque con un compañero ahí de la facultad y entre contactos, dale, déjame quedarme, sabían que era el gringo que me iba a ir, entonces me alquilaron un cuarto, ¿bien? Pero si querés ya establecerte de una manera mucho más formal, tenés que tener unos ciertos papeles o conocer gente, conocer zonas que sí acepten personas que no tengan papeles. Esto yo no lo aconsejo porque, bueno, los papeles son una garantía tanto para el que te alquila como para vos. Pero bueno, va a depender totalmente de lo que vos quieras, el tiempo que te quieras quedar y, bueno, lo que quieras construir en Brasil, ¿bien? Dicho esto, te voy a decir los precios reales y los costos de vida en Brasil. Bien, vamos allá. Hablando de alquileres, entonces te voy a decir cuánto sale un alquiler más o menos. Y esto es según lo que yo estuve consultando y lo que yo estuve viviendo. Mirá, cuando llegué a Minas Gerais, yo alquilé un cuarto. Como te digo, fue un cuarto donde, bueno, la casa estaba equipada, tenía la cocina y todo, pero yo tenía derecho al cuarto, no era todo mío. También compartía con otras personas el cuarto. Para un inicio está muy bien, porque bueno, estás estableciéndote, tenés que ver los papeles, tenés que ver si te gusta la ciudad, que es muy importante. Entonces, es una buena opción. Un cuarto yo pagaba 500 reales, por un cuarto 500 reales. Hubo otras opciones que estuve mirando desde 700 reales a 500 reales, ¿bien?
Lo bueno de esto es que, bueno, es algo rápido, fácil para establecerte. Esto sí, no te piden papeles ni nada de eso. Y bueno, tal vez te sirva un tiempo. Claro que tiene sus limitaciones, no tenés una casa, pero bueno, para empezar está muy bien. Un cuarto por 500 reales es muy barato y te sirve. Un apartamento con un cuarto, una cocina, un baño puede empezar a salir desde 1.500 reales. Y es lo que estoy pagando yo en este momento. Yo tengo que decir que di suerte porque, digo, ya tengo documentos y todo. Hicimos un contrato también de un año, que en un inicio eran 2 años, lo pudimos reducir a un año para aprobar, entonces también puede ser negociable. Y no incluye la luz y no incluye el agua. Esto lo tenemos que pagar nosotros. El agua es aproximadamente 50 reales y la luz es aproximadamente 100, 200 reales. Esto va a depender de tu uso, ¿bien? Ahora, en este lugar donde nosotros estamos son 3 pisos. Pero ¿qué pasa? 1.500 reales para un apartamento así, por eso digo que di suerte, es bastante barato, ¿bien? Solo que no tenía nada. O sea, no tenía absolutamente nada, no tenía la cama, no tenía mesas, nada, lo tuvimos que equipar nosotros. Entonces, eso también es algo que tenés que tener en cuenta. Si querés venir y ya directo a un apartamento que esté amueblado, te puede salir un poquito más. Aproximadamente 2.500 reales para arriba. Y te estoy hablando de Río de Janeiro, donde es un lugar muy buscado, muchísima gente viene acá. Así que bueno, te podés más o menos guiar. Tal vez en una ciudad del interior de un estado de Minas Gerais o de San Pablo, donde no hay tanta afluencia de personas, no hay tanto turismo, no hay tanta gente buscando, tal vez te pueda salir un poquito menos. Tal vez por 1.500 reales sí te podés conseguir algo amueblado para, bueno, solventar estos gastos de tener que comprar la cama, tener que comprar el escritorio, la heladera, el microondas y todo más. Bien, entonces, para que tengas idea, para empezar con un apartamento para 1 o 2 personas, desde 1.500 a 2.500 reales vas a tener que pagar solo en el alquiler. Esto sería buenísimo si venís con otra persona, dividirlo en la mitad y bueno, queda mejor para todos. Bien, en el caso de que alquiles y no sea amueblado, te voy a decir algunos electrodomésticos cuánto puede costar. Yo compré un horno eléctrico con mi novia, compramos un horno que es directamente lo necesario, digamos. No es un horno gigante, no es un horno chiquitito, es un horno mediano que da para cocinar nuestras comidas. Este nos salió 500 reales, ¿bien? 500 reales que lo podés pagar al contado o lo podés dividir con tarjeta de crédito, ¿bien? Entonces, un horno es algo básico que vas a tener que tener. También tenemos una olla a presión eléctrica que nos sirve para cocinar arroz, feijão, fideos, puré, calentar el agua para el mate, si querés. Este también sale 500 reales, ¿bien? Para que tengas una idea de los electrodomésticos. Después, compramos estas sillas donde estamos sentados que nos salieron 250 reales 2 sillas. También lo puedes pagar al contado o lo puedes ir parcelando en crédito. Bien, lo que es colchones, podés empezar desde los 400 reales en un colchón muy barato hasta los que quieras. Nosotros tenemos unos que nos salió 1.600 reales, es un buen colchón, así que más o menos para que tengas una idea bueno, si querés establecerte, dormir bien, que creo que es una de las prioridades que tenemos que tener, y sobre todo si venís de otro país, si estás mudándote, si tenés un montón de trámites, tenés que descansar bien para tener energía en el día, ir a buscar trabajo, ir a hacer los trámites, ir a conocer gente, ir a conocer lugares, tenés que dormir bien. Por lo tanto, 2.500 reales más o menos por un colchón está muy bien. Bien, eso es en la parte de muebles, electrodomésticos y de alquilar, ¿bien? Ahora vamos a pasar a la parte de comida, que me preguntan muchísimo cuánto sale. Bien, si vos querés comer un plato en algún lugar, en un lugar local, no te estoy diciendo de un restaurante 5 estrellas, de estrellas Michelin, sino que te estoy diciendo de un lugar local, bien, que lo que te van a servir es abundante generalmente y suele ser pollo, arroz, feijão, que es estos porotos negros, farofa y una ensaladita, bien. Este plato, como te digo, suele ser abundante, cuesta alrededor de 20 reales, ¿bien? 20 reales un plato de comida. Al principio, cuando vengas, vas a empezar a comer en esos lugares. Yo estuve un montón de tiempo comiendo en esos lugares antes de cocinarme y, bueno, de tener mi cocina y todo, ¿bien?
Después hay otros lugares que venden lo que se llaman marmitas o quenchiñas acá en Río de Janeiro, que son unas viandas de comida que puede salir un poquito menos, 15 reales más o menos. Lo que pasa es que, bueno, tiene muchísimo arroz, entonces, bueno, tal vez no conviene mucho, pero bueno, eso va a depender de lo que vos quieras. Esta es la base, ¿bien? Después, un plato en un lugar bien, digamos, no es un lugar local de esos bares, butecos que hay, que yo comí mucho tiempo ahí, sino que un lugar, ya un restaurante, digamos, que tal vez sea el mismo plato, un pollo con papas fritas y arroz y feijón, pero un poquito más de calidad, te puede salir más o menos 40 reales, ¿bien? Para que tengas en cuenta en dimensión de lo que sale. Después puedes encontrar frango a parmellana, que es pollo a la napolitana, tenés bife de carne, tenés stroganoff, hay un montón de culinaria y esto es dependiendo del lugar donde vayas. Si vas al nordeste de Brasil, allá a Pipa, o si vas a Recife, si vas a Porto de Galinhas, allá va a haber otra culinaria, un poco más de frutos del mar, tal vez yo comí cangrejo allá, entonces esto va a depender muchísimo de la zona. Si vas al sur, si te vas a Florianópolis, tal vez vas a tener otras comidas y hasta te van a cebar un mate por ahí, un chimarrão. Pero bueno, en general la comida brasileña es arroz, feijão, pollo y ensalada con papas fritas. Esto es como lo típico, ¿bien? Ahora, si querés cocinarte 1 kilo de papas, 10 reales. Y esto te digo porque lo vi hoy, que fuimos a comprar papas que se llaman batatas. Bueno, 10 reales 1 kilo de papa, ¿bien? Si quieres comprar carne en la carnicería para 2 personas, 20 reales, ¿bien? Solo la carne para 2 personas y ahí vos las haces. El pollo un poquito menos. Yo me acuerdo que hubo un momento donde yo compraba un pollo al espiedo que me salía 30 reales aproximadamente. Era un pollo entero, al espiedo, condimentado todo, y a partir de ahí lo iba comiendo con algún arroz, alguna cosa, ¿bien? 1 kilo de arroz, 6 reales. Para que tengas en cuenta de que el arroz es lo que siempre hay que tener por las dudas, porque bueno, combina con todo, 6 reales el arroz, ¿bien? Ahora, si querés, por ejemplo, tomarte un agua, 5 reales una botella de agua. Nosotros compramos un galón de estos de 20 litros que conviene muchísimo más, lo traen a la puerta de casa, sale 17 reales el galón de agua, ¿bien? Entonces, en comida más o menos tenés una dimensión de lo que sale, principalmente los platos de comida, que es lo primero que vas a buscar cuando llegues y después te vas a ir adecuando a la comida del día a día, ¿bien? Importante aclarar que al final de este video voy a decir por mes cuánto me sale. Entonces te estoy diciendo la comida más o menos separado, todo separado, y después cuánto gasto por mes en todo esto. Bien, seguimos. Y también aprovecho para decirte que si te está gustando el video, le des me gusta y me comentes tus dudas o qué te parece este video de costo de vida en Brasil. Seguimos. Bien, pasamos al transporte. Yo te voy a decir transporte en Río de Janeiro. Espero que se asemeje más o menos en todos lados. Bien, pero en Río de Janeiro es lo siguiente. El metro, que es el transporte que más uso por excelencia. El metro o subte, como se dice en Argentina, por ejemplo, no sé si en Chile se dice subte también, ustedes me dirán. El metro sale 7,90 reales en el momento de hoy. Esto va subiendo claramente, entonces más o menos estimen 8 reales el pasaje de metro. Te puedes ir de una punta de Río de Janeiro a la otra punta, ¿bien? Entonces te sirve para un solo viaje. Después, si querés ir en ómnibus en Río de Janeiro, que bueno, suele ir más cargado, suele demorar más, pero hay lugares donde no llega el metro, es verdad, te sale 5 reales, ¿bien? 5 reales de ómnibus. Después, si querés moverte en Uber o en una aplicación que se llama 99, y ya te lo dejo como bonus si venís a Brasil, la aplicación 99 te sirve como alternativa a Uber y suele ser más barato, podés pagar en dinero también, entonces está buenísimo. Esto va a variar obviamente dependiendo de la distancia, pero una distancia media te va a salir 20 reales. Bien, ómnibus a otros estados o a otras ciudades va a depender muchísimo. Por ejemplo, de San Pablo a Río de Janeiro cuesta 100 reales. Bien, eso en cuanto a transporte. Ahora voy a decirte cositas básicas que necesitamos en el día a día. Por ejemplo, Wi-Fi. Yo estoy pagando un plan de 100 reales por Wi-Fi por todo un mes. Después, ropa. Siempre vamos a tener que comprar algunas ropas, algunas hawaianas para andar. Entonces quiero decirte los precios base. Para una buena camiseta que digas,
es una linda camiseta que vale la pena, 50 reales mínimo. Después puedes tener camisetas de 100 reales o alguna de marca 200 o 300 reales, pero mínimo 50 reales una camiseta. Ahora, las hawaianas, estas famosas chilenas, yo uso chinelas nomás, no estoy usando championes, no estoy usando zapatos acá, solamente chinelas. Te puede salir desde 60 reales, unas hawaianas originales. Después puedes ir al supermercado y comprar otras chinelas baratas a partir de 20 reales. Entonces esto va a depender de lo que vos elijas usar. Cepillo de dientes, 10 reales. Cargador de celular, 15 reales. Un shampoo, 15 reales. Todas estas cosas, digo, a ver, va a variar muchísimo, depende de lo que vos uses. Entonces no quiero tampoco extenderme tanto en esto, pero bueno, para que tengan más o menos una idea. Bien, entonces, ¿es lo que esperabas? Déjamelo en los comentarios a ver si tenías esta idea o pensabas otra cosa. Vamos a hacer la suma de todo. Bien, el alquiler, 1.500 reales. La comida, en promedio gasto 1.000 reales solo para mí en comida. Bien, salgo a comer algunas veces a restaurantes y muchas otras veces cocino en casa. Pero para que tengas una idea, 1.000 reales por persona. 100 reales de internet. Agua, 50 reales y luz, otros 150 reales. Entonces son 2.800 reales por mes. Bien, esto es lo básico. Tal vez pueda hacer más, tal vez pueda hacer menos, pero es una media que te puedo dar para vivir en Brasil. Ahora, el sueldo mínimo en Brasil es 1.600 reales. Por lo tanto, alguien con sueldo mínimo no puede vivir solo. Bien, esto quiero dejártelo clarísimo. El sueldo mínimo no da para vivir acá como creo que en ningún otro país. Por lo tanto, es muy bueno que te vengas con una reserva. Que te vengas con una reserva de dinero para justamente poder solventar algunos meses que tal vez no encontrás trabajo o tenés que adecuarte con tu trabajo al estilo de vida de Brasil. Algo muy importante, si trabajás online, que es lo que yo hago, trabajo con marketing, trabajo con ventas. Bueno, esto tal vez va a variar un poco de tu estilo de vida porque al final vas a estar sentado en tu casa, tal vez de Wi-Fi vas a tener un poco más, no vas a gastar tanto en datos, que bueno, datos de celular no lo dije porque hay de todo precio, desde 30 reales hasta lo que quieras pagarle a la compañía. Pero si trabajas online también va a variar un poco el precio. Si trabajas online, yo te recomiendo que trabajes para una empresa que no sea brasilera. Bien, si estás empezando en todo esto, que trabajes para una empresa de afuera. Si hablas inglés, de Estados Unidos, de Uruguay, una empresa de México. ¿Por qué? Porque ganan muchísimo más. El sueldo promedio está mucho más arriba que en Brasil y con ese sueldo vas a poder vivir muchísimo mejor acá en Brasil. Es una recomendación que te hago. Si no estás en el mundo online, entra en el mundo digital, que hay muchísimas oportunidades, hay muchísimas formas de hacer dinero en el online. Y bueno, si querés también alguna recomendación en cuanto a esto, escribime que yo te puedo aconsejar, te puedo dar una asesoría de cómo trabajar en marketing, con inteligencia artificial, con ventas y bueno, también facturar o tener un extra viviendo en Brasil. Bueno, eso es todo por hoy. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta, de suscribirte al canal y activar la campanita que se van a venir muchísimos más videos. Espero que haya sido de ayuda este video para vos. Espero que estés con ganas de venir a Brasil. Es un país hermoso. Siempre podés volver a tu país, visitar a tu familia, mirar tus lugares favoritos de tu país y volver a Brasil, donde hay muchísimo para descubrir y muchísimo para vivir. Eso es lo que hago yo, entonces si lo estás haciendo también, déjamelo en los comentarios para poder seguir creando esta comunidad de gente que quiere un poco más de la vida. Esto es así. Gracias mi gente, nos vemos en el próximo video. Chao.